Bueno, amigos, amigas, la verdad es que cuando hablamos de violencia intrafamiliar, lo primero que pensamos es en una mujer golpeada, como que a eso siempre se nos va la mente de inmediato. Sin embargo, esa mujer seguramente tiene hijos y hoy vamos a tratar sobre lo que pasa en una casa donde los niños son violentados constantemente o bien que viven justamente en este ambiente de violencia. ¿Con quién? Pues con la doctora Denise Mead. Me da muchísimo gusto recibirte, Denise. Les voy a contar un poquito. Denise es psicóloga clínica especializada en temas sobre abuso sexual. Tiene un doctorado en psicología clínica por la Universidad de las Américas, otro también está doctorada en psicoterapia humanista por el Instituto Humanista de México, es maestra en psicoterapia, perito en psicología forense, especialista en violencia familiar, en abuso sexual infantil y en procesamiento de trauma. Por si fuera poco, tiene 2 doctorados honoris causa. Gracias. ¡Qué padre! Gracias, qué linda, muchas gracias. No, hombre, qué Y me padre. encantó, además está el placer de estar aquí contigo, Pita. Me encantó cómo introdujiste el tema. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchos programas para mujeres víctimas de violencia, afortunadamente, pero se nos olvidan los niños. Ujú. Se nos olvidan todos estos pequeñitos que están al interior del hogar sufriendo tanta violencia. El hogar puede ser el lugar más peligroso para los niños. Diario mueren 3 niños. Entonces, imagínate el nivel. Es muy alto. Somos primer lugar en violencia contra niños, niñas y adolescentes física y sexual. Denise, una pregunta. Dime. En estos datos que tienes, ¿qué tanto porcentaje ejercen las mamás la Ajá. violencia y qué tanto los papás y los novios o padrastros? Bueno, tanto así no tengo el dato, pero efectivamente no solo le ejercen los hombres, también las madres. Se ha observado una como cadena en donde llega el marido violenta a la mujer generalmente las personas violentadas dirigen su violencia hacia los que ven vulnerables. Entonces, en este caso, pues es hacia los niños, ¿no? También las mujeres ejercen una violencia terrible. Y luego se considera que un niño que no sufre violencia física es un niño que no está siendo violentado. La violencia emocional y psicológica es la violencia más grave. ¿Por qué? Porque es invisible. Claro. Se ha observado que la mayoría de las mujeres que están en los albergues para mujeres víctimas de violencia, el 64% de los niños que llegan con estas madres también fueron víctimas de violencia por parte de ya sea el padre o el padrastro o el abuelo. Así, la estadística como tal no la tengo de qué tanto es uno y otro, pero sí efectivamente los niños están recibiendo una violencia terrible por parte de ambos padres. Pero también el ser testigo de la violencia del padre hacia la madre deja un impacto brutal. Porque hay que señalar que lo más grave en todo esto no es la violencia en sí, es la secuela que deja. Claro. Y también hay que entender que la familia es un modelo de aprendizaje, el primer agente socializador del niño. Entonces, el niño ahí se construye, dentro del hogar, dentro de este ambiente que se ha sublimado como el espacio más maravilloso, el hogar, la familia, la base de la sociedad. Puede ser un lugar peligrosísimo, un lugar donde se aprenden las dinámicas de relación más violentas, que si ahí es donde aprendemos a socializar, pues imagínate cuando esta persona empieza a salir a la sociedad, en la escuela, cuando son niños, o posteriormente en la vida adulta, ¿qué es lo que van a transmitir? No, no, totalmente. Creo que todos hemos visto alguna noticia o muchas noticias donde pues el niño murió. ¿Y por qué murió? Pues porque estaba llorando y entonces cállate y lo azotaron contra Así el es. suelo, lo aventaron contra la pared, lo tiraron por el balcón, etcétera. Que es espantoso, Sí. ¿no? Horrible. Pero también está el otro caso, ¿sabes? Nunca me voy a olvidar, hace algunos años en un programa de radio que tenía, llamó una señora para decir que es que ella ya no sabía qué hacer. Vivía en un cuarto de una azotea, vivía con sus 2 hijos, uno como de 8 y otro como de 5, hombres los dos, y llegaba su marido alcoholizado y la golpeaba y la violaba delante de los niños. Wow. Entonces, ella, su gran preocupación era, ya ni siquiera me importo yo,
pero ¿qué es lo que están viendo mis hijos? Así es. ¿Cómo eso se puede quedar Terrible. como una cosa espantosa para siempre? Exactamente, y eso está confirmadísimo por la evidencia científica. De hecho, el ser testigo de violencia, hay una patología que se llama trastorno de estrés postraumático, no quiero ser muy técnica, pero significa un trauma, una condición traumática por haber vivido tal vez una... haber vivido un episodio que excede nuestra capacidad de respuesta y se queda ahí fijado en el cerebro. Si a esas personas les rebanan el cerebro, así les hacen una autopsia, hay una huella física, se ve. Entonces, imagínate el impacto en un niño que está viendo que lastiman, que violan a su madre. Eso se queda, si no se procesa adecuadamente, o sea, si no recibe ayuda a estos chiquitos, pueden desarrollar el trastorno de estrés postraumático, que deja, bueno, cantidad de síntomas y empiezan a tener pesadillas, empiezan a hacerse pipí en la cama, empiezan a estar muy enojados, niños muy violentos. En el caso de los niños se vuelven violentos y las niñas se vuelven mucho más apagadas y en la adolescencia empiezan a tener cierto tipo de conductas autodestructivas, aunado a una cantidad de otro tipo de trastornos como pueden ser ansiedad, depresión. Y, no, y cuando llegan a la vida adulta, en muchas ocasiones no relacionan los síntomas que están viviendo en la vida adulta como depresión, ansiedad, con su historia de vida. Claro, y que probablemente repitan el mismo patrón que vieron, Exactamente, ¿no? exactamente, ya sea que se conviertan en personas muy violentas o mujeres u hombres que se conviertan muy sumisos y que permitan la violencia hacia ellos. Entonces, este tipo de patrones, pues, es lo que comentamos en ocasiones, decimos, es que estamos muy sorprendidos por la violencia que hoy por hoy se ejerce, se vive en nuestro país. ¿Y de dónde sale? ¿Cómo se gesta? En O la casa. sea, exactamente. En la casa. A ver, antes nos metían unas golpizas, unas cuerizas, punto. Sí, Digo, a muchos sí sí, nos pasó, ¿no? Así de sí. hasta de calentar el cuerito ¡Au! para que te agarre duro, ¿no? Eso Pero no. bueno, Guau, esa no me tocó. el tema es esto, llegamos nosotros, perdón, y dijimos, no, yo a mi hijo jamás lo voy a tocar, jamás, porque sé lo que es que te peguen y el terror que te da y el dolor y etcétera. Entonces empezamos a hacer todo lo contrario y empezamos a, sí, mijito, lo que quieras, no, mijito, no llores, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo es que no nos está saliendo No tampoco bien. funciona, ¿no? Algunas personas dicen, más vale una nalgada bien Sí. dada que después ese niño se te desbarranque. ¿Cuál es la realidad? Bueno, qué bueno que lo tocas porque nos hemos ido ahora sí que como el péndulo, ¿no? Al extremo, Ujú. totalmente. Entonces, observamos que efectivamente a nosotros nos tocó todas esas técnicas sádicas que tú platicas y efectivamente dejaron mucha huella. Yo he oído a personas, mira, y estoy súper bien. Sí, pero no sabemos que estamos cargando, ¿no? Sí. A veces mucho dolor de nuestra infancia. Sin embargo, efectivamente, nos fuimos al péndulo en donde somos muy permisivos. Los padres les da miedo poner límites. No saben establecer límites con sus hijos por el miedo de que vayan a sufrir. Los límites no se ponen con golpes. Es lo que nos está costando trabajo entender. Los límites tienen sus propias características. Tienen tres formas de poner límites. Amor, responsabilidad y respeto. Si tú a un niño le hablas con amor y con responsabilidad y con firmeza, puedes poner el límite que quieras y estás educando con amor. A un niño se le puede educar con amor y se pueden evitar los golpes y se pueden evitar los castigos terribles que a nosotros nos ponían espantosos. Se pueden evitar, créeme, los niños crecen, niños más seguros, con una autoestima más fortalecida, niños que pueden salir a la vida saliéndose muy valiosos y merecedores de amor. Los otros niños golpeados muchas veces sienten que no son amados, que no se merecen el amor, reproducen la violencia que vivieron y por lo tanto son dinámicas de relación patológicas que no son funcionales. Denise, te voy a hacer una pregunta difícil, ¿ok? Pero ¡Auch! pues a final de cuentas Viene, viene. tienes todas las calificaciones para Gracias. contestarla. Ojalá. Em, por ahí se dice que el resultado de la violencia en casa y del desamor en casa es delincuencia. ¿Tú podrías considerar en este momento tal vez que parte de la delincuencia que se está viviendo y la criminalidad que se está viviendo en el país pudiera tener alguna relación con este desamor
y violencia en casa? Por supuesto que sí, es un factor de riesgo. Es lo que decíamos al principio. Es donde la violencia que vive en casa, el niño es su patrón de modelaje de la conducta social, en donde va finalmente él a reproducirlo fuera. Sin embargo, no es un factor determinante. Los factores de riesgo pueden efectivamente modelar al niño para que esté predispuesto. Sin embargo, tenemos que considerar también los factores, los recursos de afrontamiento que tiene el niño personales, los recursos resilientes. También si tiene algún otro tipo de recurso del cual se pueda aliar, tal vez una tía o un primo o algo que pueda sacarlo de este ambiente violento. Entonces dependerá mucho de varios factores. No es una sentencia en donde un niño que viene de una familia así se va a convertir en un delincuente. Definitivamente no. Es por eso que es importante la prevención. Podemos intervenir para evitar que esos factores de riesgo se minimice la posibilidad de que se pueda convertir en una persona violenta. Ok, No estuvo tan difícil tu no, pregunta. ok. En esta temporada, sí todos tenemos ilusiones y tenemos deseos, muchísimo más los niños, ¿no? O sea, Claro pero que muchísimo sí. más porque ellos todavía tienen virgen esa parte de la esperanza y de la ilusión divina, ¿no? Eso es muy Sí. bonito. Y ¿cómo podrías o qué le podrías decir a las mamás y a los papás que en este momento nos están escuchando? Que de repente se desesperan y lo único que quisieran es agarrar una chancla y órale, vámonos duro. ¿Qué es lo que Sí. tienen que hacer antes de cometer el acto violento en contra de sus hijos? Mira, primero que nada, si están enojados, ir a otro lado a canalizar todo ese enojo. Tal vez pegándole un cojín, gritando por allá y venir y hablar con los hijos. Los niños son personas muy inteligentes, nos entienden de la mejor manera y decir que un golpe no remedia nada. En ese momento puede solucionar que el niño deje de estar brincando, que deje de estar gritando o lo que sea. Sí, es un remedio momentáneo que lo único que va a generar es que sí, que el padre se desahogue o la madre se desahogue, genera rencor, genera resentimiento, genera incluso trauma, porque depende mucho de cómo se hace esto, y bueno, y en general es una situación muy violenta, donde el niño está indefenso. Es un abuso de autoridad. Y además se va fraccionando, se va rompiendo la relación con nuestros hijos. Entonces, no sacamos nada positivo de un golpe. Sí sacamos que en ese momento se solucione ese berrinche o lo que esté haciendo el niño, pero no sirve. Entonces, sí es importante, o tal vez mandar al niño a su cuarto y decirle, ¿sabes qué? Me encantaría escucharte, pero en este momento yo estoy muy mal, no puedo escucharte, o tú también ve cómo estás, ve a tu cuarto y cuando se nos baje a los dos, Me hablamos. gusta esa, Ujú. esa A mí está me buena. funcionó con mis hijos, créeme, yo tengo 3 y jamás un castigo, nada. Ay, Y qué la padre. verdad sí funciona, ¿eh? Oye, Denise, pues regresa, ¿no? Encantada de la vida, a tu orden, Pita. Pues nos vemos el próximo año, Así es. ¿vale? Y Qué felicidades. gusto tenerte aquí. Bendiciones, feliz Navidad y feliz Año Igualmente, Nuevo. gracias y a tu audiencia también, muchas gracias por la invitación.